Hola, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este programa especial con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos encontramos aquí un año más para conmemorar este día de lucha que seguimos, parece mentira, pero al día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que seguir luchando por esa continua igualdad, que en los momentos que estamos pasando cada vez parece que se nos hace más difícil hablar del tema. Bueno, para ello vamos a contar con la participación de algunos invitados e invitadas, que agradecemos muchísimo su participación y sobre todo la rápida respuesta que han tenido al llamamiento que le hemos ofrecido y sobre todo impregnarnos de esa idea, de esos principios que nos van a llegar y sobre todo esta lucha por el tema común que nos une, que es la igualdad, ¿vale? Paso a presentarlo, nos encontramos con Sidi Vega Pérez. Hola, buenas tardes, buenas tardes, noche. Buenas noches. Sidi Vega Pérez es profesora de intervención sociocomunitaria del IES Villa de Agüime. También fue coordinadora del programa educativo Educación Afectivo-Sexual del programa Arimaguada. A continuación también pasamos a saludar a Ruth Alemán Rodríguez. Buenas noches y muchas gracias, bienvenida. Es educadora social y antropóloga y técnica del Centro de Igualdad aquí del Ayuntamiento de Agüime. Y no el último, por ser el último, el más... No, nos encontramos con don Antonio Galván Díaz Pino. Muy buenas noches y hola, muchísimas gracias por estar aquí. Psicólogo, profesor de educación infantil y ex concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Ingenio. Muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia que hemos tenido, ¿vale? Sobre todo lo que queremos llegar es a conseguir que todos y todas ustedes puedan reflexionar sobre este tema que estamos, desgraciadamente, año tras año, tenemos que seguir luchando por esta parte de la igualdad que se ve como que está todo logrado y desgraciadamente queda muchísimo camino. Una de las cosas que queremos hacer mención es que nos vemos en una situación actual en la que, todo impregnado por esta crisis económica, nos lleva a plantearnos muchas cosas, porque nos han enseñado que existe un continuo, ¿no? Un pasado, un presente, un futuro, y cada vez vemos más sobre el futuro, y sobre todo este paso de pasado y presente, parece que estamos retrocediendo, que no es un continuo, sino que parece que es algo cíclico, ¿no? Y un poquito queremos que ustedes nos comenten qué es lo que está pasando con toda esta situación que estamos llevando, ¿no? Tanto a nivel de educación, tanto a nivel de servicios sociales que se están cerrando, desmantelando totalmente algunos servicios, en sanidad, etcétera. Nos encontramos con una situación preocupante, pero yo a la vez quiero lanzar una idea de esperanza, ¿no? De que todos reflexionamos y nos unamos en esta lucha que tenemos que seguir abarcando, ¿vale? Un poquito la pregunta iba, sí es cierto que desde hace muchos años llevamos luchando por estas desigualdades que nos llevan, pero todavía en la calle muchas personas se plantean si estas desigualdades son reales o es que realmente somos diferentes, es decir, que a lo mejor nos estamos emperretando en que hombres y mujeres queremos la igualdad y ahí simplemente es que somos diferentes y tenemos que ser diferentes. Desde hace muchísimos años se lleva luchando por esto, pero todavía existe esa pregunta. Yo sobre todo se la quería dedicar un poquito a Ruth, a nivel sobre todo cultural o antropológico por tu profesión. ¿Tú crees que todavía es cierto que se está viendo esto o es que realmente todo esto es del pasado y todavía seguimos con estas mentalidades un poco retrógradas, lo que decía un poquito antes, que parece que vamos hacia el pasado más que hacia el futuro? Bueno, por un lado, como comentabas, ¿no? Se ha visto a lo largo de la historia cómo poco a poco y después de muchas luchas de muchas mujeres se han ido consiguiendo logros y un reconocimiento social y legal a través de muchos derechos que se han ido alcanzando, ¿no? Sobre todo a comienzos del siglo XX, que es cuando fue más visible este movimiento feminista, ¿no? Han habido distintas fases, un momento inicial,
de resurgir de ese movimiento. Luego con la llegada de la República fue una oportunidad pues con la Constitución del 31 pues para reconocer una serie de derechos donde la mujer pues comenzaba a estudiar, entraba en el mercado de trabajo y bueno, luego con la llegada de la guerra civil, el franquismo, hay como un retroceso, ¿no? de todos esos avances que luego se retomaron con mayor fuerza con la llegada de la democracia. Y hasta ahora, ¿no? Como bien dices tú, todavía estamos lejos de alcanzar esa igualdad efectiva y real, aunque ya se han ido consiguiendo algunas cosas. Lo que sí es preocupante es en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Que todo esto que por lo que hemos ido luchando parece que poco a poco se está yendo un poco al traste. Y creo que ahora más que nunca pues deberíamos de estar todos unidas y unidas porque es algo que nos afecta a todos. No es un problema, yo pienso que es una realidad que tenemos que abordar entre todos y todas para que lleguemos a buen fin, ¿no? Porque esta serie de recortes que están haciendo que la mujer vuelva un poco al espacio privado, a asumir tareas de cuidados debido al desmantelamiento de los servicios sociales y el estado de bienestar. El tema del desmantelamiento de los servicios sociales, bueno, hay 4 pilares básicos que nos han vendido siempre del estado del bienestar. Y poco a poco estamos viendo cómo se están desmantelando uno a uno, ¿no? Entonces están siguiendo la táctica de ir poquito a poco desmantelando, pero no todo a la vez, porque de esa manera no creas alarma. Pero claro, yo que estoy desde el ámbito educativo, en mi ámbito pues, empiezo a ver muchísimos recortes, ¿no? Y como esos principios que son generales a todos esos pilares básicos, como el principio de universalidad, ese principio tan estupendo, el derecho a la sanidad para todos, el derecho a la educación para todos, el derecho a los servicios sociales para todos, el derecho a la dependencia, a la seguridad social, etcétera, etcétera, pues todo eso poquito a poco nos están desmembrando todos esos derechos. Y parece que no estamos tomando conciencia, estamos tan absorbidos por todas estas noticias que nos van dando poquito a poco, que no estamos reaccionando. Yo creo que nos están paralizando estratégicamente. Desde mi punto de vista yo creo que, bueno, que es una estrategia para que no reaccionemos, ¿no? Y cuando ya nos demos cuenta prácticamente, entonces podemos ir viendo pequeñitas cosas. Si ya tú puedes ir a un servicio de urgencia sanitario, si no tienes la tarjeta sanitaria, está regulada, no te atienden. Con lo cual, ese principio de universalidad que está en la ley de sanidad, pues no lo están cumpliendo. La dependencia no digamos. La ley y así muchísimas, ¿no? Podemos ir desmembrando muchísimas leyes, muchísimos avances legislativos que han habido y evidentemente, como dice Ruth, han habido muchos avances, pero la igualdad real y efectiva no está, ni la tenemos ni siquiera asumida, no la tenemos. Entonces, son muchísimas cosas, ¿no? Y yo desde el ámbito educativo me parece, y que tengo como profesional de la docencia, tengo una responsabilidad y es la toma de conciencia. La toma de conciencia. Creo que todos, cada una de nosotras y de nosotros tenemos la obligación moral y además la responsabilidad de ir creando esa conciencia, crítica a través de nuestro alumnado, a través de nuestros hijos e hijas, a través de nuestros padres, a través de nuestros vecinos. Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, nos mencionaba Ruth el tema de igualdad. Sí, yo recuerdo de estar corriendo delante de los grises en los años 80, reivindicando esos primeros movimientos feministas que hubieron en Canarias y demás. Y bueno, han interesado que el concepto de igualdad, yo iría a, bueno, ¿qué entendemos por ese concepto? Efectivamente. El concepto de igualdad no implica que yo tengo que ser igual al hombre, no. No implica eso, ni quiero ser como él, porque yo no quiero reproducir los estereotipos, masculinos. Lucho contra esos estereotipos, lucho también contra los estereotipos que tenemos muchas mujeres de reproducir. Entonces, no es nada fácil. Entonces, es ahí. Y entonces, claro, en el ámbito privado, en nuestras relaciones, es donde nos chocamos con un montón de cuestiones. Sí, ¿no? Donde me quedé ahí a la hora de enlazar el tema era que, bueno, que realmente lo que tú estás apuntando, una cosa es las diferencias y otras cosas son las desigualdades. Que una cosa es ser diferente y otra cosa es tener un reconocimiento por igual a todos los niveles, ¿no? Entonces, derecho, claro que somos diferentes, pero se busca una igualdad. Cada uno pueda expresarse libremente
sin ninguna imposición por un estereotipo de género. Hombre, una de las cosas que has apuntado que para mí yo creo que es la base, ¿no? Sobre todo es la educación, tú lo has comentado, es decir, algo que están ahora mismo recortando muchísimo, totalmente afectada, pero sí es cierto que lo que tú dices, es decir, de manera transversal tenemos que educar en de esa manera coeducativa, ¿no? Que se llama desde la igualdad y sobre todo fomentando esos valores, esos principios que se están perdiendo. Exacto, porque ese respeto a la diferencia. Efectivamente, ¿por qué? Porque vemos que nos llama mucho la atención a veces que vamos a algunas charlas o lo que sea y las nuevas generaciones a mí me preocupan. Pero no me preocupan porque, oye, que es la visión que se tiene en INI ni nada, sino por esas mentalidades un poquito que te hacen dudar en qué nos hemos equivocado. Ustedes como profesores, sobre todo, vamos a escuchar a Antonio un poquito, ¿crees que nos hemos equivocado en algo, que hay algo que está fallando en todo esto? Bueno, yo, primero de todo, agradecer a la Consejería de Igualdad por invitarnos y tomar en cuenta nuestra humilde opinión y nuestra experiencia, y a los técnicos. Decir que yo sí quiero hacer historia. Yo me gustaría decir que todo, yo creo que la gran mayoría que vivimos en esta mancomunidad del sur, ¿no? Hemos venido de familias muy humildes, ¿no? No hay que olvidar el papel que jugaron nuestras madres. Hablamos de estilos matriarcales que lo tuvieron muy duro, porque aquí entonces sí había una actitud, una mentalidad machista completamente, donde ella tenía que sobrevivir socorradamente, pero lo hacía, y era la que llevaba la batuta un poco de todo el tema, ¿no? Sin derecho, pero en el fondo tenía los derechos más ocultos, y lo hacía notar. Entonces, ese tipo de mujeres que fueron nuestro ejemplo a seguir, son las primeras que marcaron lo que era una coeducación ya. A nosotros somos generaciones posteriores, yo que me considero esta generación de los 60, 70, entonces, a partir de ahí, hablamos del estado de bienestar, hablamos de una época que salimos de una dictadura donde no había derecho, hablamos de una época donde se empieza a vertebrar un marco jurídico, llámese la Constitución española, nuestra Constitución que es joven, y a partir de ahí todos los derechos que hay, el resto de las leyes, servicios sociales, los planes integrales de mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa época se empieza a vertebrar, hablamos de los 80, final 80, 90, ¿no? Yo te hablo ahora como mi experiencia como político y cómo lo viví de entrada, ¿no? Y como yo, mis compañeros, hablamos de Paqui Domínguez, fue concejal de Servicios Sociales, Silverio Mato, hablamos de también concejal de Servicios Sociales de Vecindario, en Tele estaba Paquita. O sea, fue una época donde hubo que cambiar conceptos, beneficencia, asistencialismo. Y entonces, en una época no teníamos dinero, había una ley de base de régimen local donde se nos decía que había un dinero para servicios sociales y no existía. Tenían las arcas vacías y los monederos nuestros de la concejalía vacías, ¿no? O sea, poner en marcha, vertebrar con lo que nos costó, todo lo que eran servicios, no los servicios básicos, hablamos ya de apoyo domiciliario, de asesoramiento, gestión de pensiones, hablamos ya de servicios especializados, y más de ello dentro del colectivo de mujer. Costó muchísimo, costó muchos días de sufrimiento, de debate, dejar a un lado nuestras siglas políticas y ponernos de acuerdo. Sobre todo hablo de Mancomunidad Sureste porque hemos sido un ejemplo a seguir para la FECAN, para los 87 municipios de las islas, donde aquí se tomaron medidas muy importantes para que luego eso, a través de planes concertados, planes plurianuales, se mantuvieran los servicios. Da lástima, ¿no? Yo que he salido de la política y veo cómo están transcurriendo en poco tiempo las cosas, ¿no? Vemos que existe, nos guste o no, hablan de una crisis económica, ¿vale? Y se valen de ello para imponer un tema que no es económico, es ideológico, ¿vale? Aquí se vuelve al concepto antiguo de familia, de mujer como cantimplora, mujer como ama de casa, ¿no? Tú estás para parir, servir a tu marido, y traer hijos y cuidar hijos. Y el resto lo encargamos los hombres, ¿no? Yo creo que eso me asusta, porque si algo que empezamos a percibir de los servicios sociales, que eran mujeres que venían a denunciar problemas de un vecino, de su hijo, de un primo que estaba en situación de abandono, pero la mayoría tenían unas problemáticas personales que no comentaban, que se callaban.
Y poco a poco la fuimos sacando de ahí, de esa oscuridad, para decirlo, oye, tenemos que poner en marcha servicios y recursos que protejan a las mujeres y que también la hagan visible y también la hagan que se normalice en la sociedad que vivimos. ¿Qué ha pasado? Que se ha impuesto, yo creo que un pensamiento ideológico, ¿no? Excusándose la crisis para volver a la vieja escuela, ¿no? Y eso significa un retroceso en los derechos, significa darle una patada a todo un marco jurídico que en su día todos los partidos de nuestra España, de nuestro país, se pusieron de acuerdo, a pesar de sus diferencias, para reducir a lo mínimo. Yo creo que anticonstitucional muchas de las medidas que se están tomando y en respecto a la mujer más. Estos días hemos visto los datos económicos, hemos visto los datos del paro que es alarmante, ya no solo en la población general, sino en los jóvenes, y junto con los jóvenes está la mujer. ¿Dónde se ha quedado la mujer? Si hasta ahora estamos luchando para que la mujer tuviera, es verdad, con sus diferencias, como decía la compañera Sidi, sus diferencias no tiene que ser igual al hombre. La mujer es un ser íntegro que tiene mucho que aportar a la sociedad y tiene mucho que aportar al hombre. Entonces, hemos visto que la mujer hasta ahora está intentando acceder a los mismos puestos de trabajo con las mismas condiciones económicas. Y eso es lo que hemos trabajado en 2 décadas y hemos conseguido mucho, para que de repente la mujer o vuelva a tener puestos menores o vuelva a tener incluso ingresos económicos menores, y muchos de ellos, antes de decidir quién va al paro, primero la mujer que el hombre, por la carga que lleva, ¿no? Efectivamente, de hecho se está viendo mucho esa parte, como estabas comentando, porque deciden esa parte, es decir, cuando en una pareja normal a lo mejor se quedan los dos en paro, o uno de ellos decide que sea la mujer un poco la que tiene más posibilidad incluso de trabajos precarios, ¿no? O no remunerados, efectivamente de sacar la familia a flote, ¿no? Cuando eso se suponía que llevábamos años luchando con eso y lo habíamos conseguido. Es decir, es que es lamentable que toda una lucha, como estás comentando tú, Antonio, una lucha durante muchos años para conseguir algo que está pasando o qué debemos hacer, porque la pregunta no es qué está pasando. Yo creo que, como bien decía Sidi, sí es verdad que nos lo están moviendo de una manera que nos está bloqueando, más que nos está haciendo reivindicar. Nos están anulando. Es la cultura, es la cultura del miedo, es decir, el miedo paraliza y no te deja reaccionar. Entonces, esa es la estrategia que sigue, y esta es la estrategia que está siguiendo esta ideología dominante que nos está marcando. Y entonces, antes hablaba de los jóvenes, es decir, tenemos la suerte de poder trabajar con población joven. Y claro, en los últimos años venimos asistiendo esa desidia, esa desesperanza, ese ¿qué va a ser de mi futuro? Entonces, tú ves, digo, oye, tenemos hijas, tenemos hijos, tenemos nuestro alumnado, pues son gente joven y que tú dices, ¿qué futuro tienen, no? Entonces, nosotros tenemos, por eso hablo de la responsabilidad que tenemos las personas que hemos luchado por todos esos derechos y que nos los están quitando todos esos derechos. Entonces, nos están anulando con el miedo. Vale más callarte, no reivindiques por si acaso. Oye, no. Entonces, cuando una alumna me viene y me dice, Sidi, es que ya en el servicio sanitario que tenía, que me hace la revisión de mi DIU, estoy hablando de una adolescente, una joven de 22 años, ya no me hace la revisión anual porque han quitado este servicio. Es decir, bueno, ¿dónde está esa ley de sanidad que dice la universidad? ¿Dónde está eso, la ley de salud sexual y reproductiva, donde obligan las administraciones públicas, sanidad, educación, servicios sociales, a crear esos programas de atención a la salud sexual de los jóvenes? Además que es un derecho de la Organización Mundial de la Salud y que ha sido exigido por la Comunidad Europea, y que España en el año 2010 saca una ley estupenda, maravillosa, como la mal llamada ley del aborto, ¿no? Que Gallardón se la quiere. Entonces, nos de forma estratégica ha interesado solo focalizar en un artículo, en un capítulo de esa ley que habla sobre cuándo se puede abortar, a partir de hasta las 14 semanas y luego hasta las 22 en caso de malformación. Eso es un capítulo de la ley. El resto habla
de las políticas sociales que hay que poner en marcha para dar respuesta a la salud sexual de los jóvenes, las políticas sanitarias y los programas educativos que hay que impulsar. Y están obligadas las administraciones públicas, de eso no nos han hablado. Entonces, a esa alumna dice, mira, tú sabes, a esa alumna mi obligación es decirle, bueno, mira, este artículo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva dice que tú tienes derecho a unos servicios sanitarios para tu salud sexual. Y que tienen, entonces, no permitas que este derecho te lo pisoteen, te lo eliminen, porque está ahí. Entonces, presenta reclamaciones, entonces, ahí es donde tenemos que llegar a la gente, es decir, que la gente ir educando y que conozcan. Igual que una madre que viene, que me ha quitado el servicio de apoyo educativo a mi hijo que está, y que un inspector educativo le diga, su hijo no es prioritario, señora, porque tendríamos que atender a la mayoría. Perdona, no podemos permitir eso. Entonces, nos estamos tragando todo ese tipo de historias y tenemos, la gente que estamos y que hemos luchado por todo, tenemos nuestra responsabilidad. Y ya no hablo de los que tienen una responsabilidad política, que también evidentemente está claro, pero sí todos los demás profesionales, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, los técnicos que estamos trabajando, ¿no? Yo sí tenemos muchísimo que hacer. Entonces, esa es la lucha que nos toca ahora. Y no estar todo el día quejándonos y diciendo, no, efectivamente. Tenemos que tomar partido. Efectivamente. Que hace poco creo que ha habido bastante polémica con la mal salida, la LOMCE, la famosa LOMCE, ¿no? Que te sorprende, te deja atónito cuando, en cierto modo, fomenta lo que hasta ahora hemos estado trabajando, que es la coeducación, fomenta ahora que haya colegios que puedan separar al niño por sexo, ¿no? Y sobre todo lo que hace es dar da más cancha a aquellos colegios privados que ahora, basándose en el tema religioso, va a separar a los niños por el sexo, ¿no? Es una pasada, es algo que es difícil de digerir, ¿no? En la sociedad que vivimos, cuando hemos logrado, yo creo que cada Europa hemos cambiado mucho la imagen que teníamos con los logros sociales a nivel de la ley de homosexuales, el derecho de los homosexuales a tener una vida plena como pareja, el tema del aborto que habíamos adelantado con el tema de los menores, y era volver, ¿no? Es sorprendente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro papel como agentes sociales? Porque ahora ya, antes hablaba como político, ahora te hablo como educativo, como educador y como psicólogo, ¿no? Yo creo que lo que cuenta mi compañera es nuestra función educar a nuestros jóvenes. Pero qué triste y sorprendente que está saliendo unas promociones de jóvenes que vuelva a tener una mentalidad machista, donde vuelve a tener un concepto de propiedad de la niña, de su niña, y ya se mete en cómo se viste, no se viste, con quién tiene que darle un beso, no tiene que darle un beso, con quién tiene de amigo, no tiene de amigo, ¿no? Y para ellos es normal. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué nos estamos equivocando? Si nosotros, como educadores, estamos intentando trabajar la coeducación a los niños pequeños, la igualdad, ¿qué nos estamos equivocando? ¿Con quién tenemos que competir? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué gente de afuera que nos está haciendo competir y nos está haciendo quedar mal? ¿No? Porque si estos jóvenes tienen esa mentalidad, algo ha fallado, ¿no? O estamos fallando nosotros y la metodología que estamos utilizando no es la adecuada. Antes comentaba el tema de, cuando hablamos de derechos, de igualdad, de educar, ya en la mayoría de los currículos de la formación, explícitamente hay parte de los contenidos, los objetivos que han caminado a trabajar eso, pero implícitamente está impregnado, cada contenido que tú das en clase está impregnado de lo que tú quieres educar, cómo quieres que el niño y la niña sean en la sociedad y se normalicen. Pero yo me estoy planteando una autocrítica, que estamos fallando, porque esto está pasando realmente en los institutos, ¿eh? ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué es lo preocupante de ahora? Es decir, es lo que estábamos comentando, es decir, ha habido un pasado que no lo podemos olvidar porque ha estado ahí, gracias a eso estamos aquí, pero ¿qué está pasando ahora mismo? Yo creo un poquito que también, es decir, todos educamos, porque aquí toda la sociedad educa, desde los medios de comunicación, exacto, nos bombardea con pues, todo lo que es los mensajes sexistas y nos lo tragamos, como estaba comentando Siri, es decir, esa mentalidad
ese pensamiento crítico es lo que está haciendo que nos quedemos conformes. Es decir, me voy a callar porque, a ver, esto sé que no está bien, pero yo prefiero callarme porque me pueden echar del trabajo, o porque veo que no voy a conseguir esto, o porque mi pareja me puede dejar. Es decir, el conformismo, cosa que lo que más se ha inculcado es la lucha, y ahora más que nunca es la única herramienta que tenemos, que es lo que estaba diciendo sí, es decir, todo lo contrario, lo que tenemos que movilizarnos, quejarnos, no aceptar calladitos, sumisos otra vez en esta lucha, ¿no? Pero sí es cierto que, como decía Antonio, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay veces que desgraciadamente no han cambiado esas perspectivas de género, no está implantada desde la educación, pero ni desde los padres y madres, ni de después en el ámbito educativo. Es decir, cuando se ha trabajado y se trabaja, pero yo me quedo sorprendida, a lo mejor que vamos a dar una charla sobre todo lenguaje sexista, algo tan básico, ¿no? que seguimos utilizando un lenguaje sexista, y mira que lo decimos, y hay ya no el alumnado, lo que es el profesorado, decir, pero tremenda bobería. A ver, sí, estamos hablando del currículum oculto, evidentemente, como dice Antonio, en los currículum, además por ley está recogida el tema de la igualdad, en los centros educativos, los órganos colegiados como el Consejo Escolar tienen que tener un agente de igualdad. Bien, hemos avanzado a nivel legislativo, a nivel curricular, muchísimo. Pero ¿qué está pasando con el currículum oculto? Seguimos reproduciendo los estereotipos. Efectivamente. Y siguen habiendo, y te siguen encontrando compañeros y compañeras, incluso personas que están al frente de proyectos, por ejemplo, de lectura o de biblioteca, donde te discuten sobre el tema del lenguaje. Y yo digo, mira, yo parto de una premisa: todo lo que no es visible no existe. Efectivamente. Entonces tenemos que hacer visible. Entonces cuando hablemos de niños y hablemos de niñas, hablemos de hombres y hablemos de mujeres. Si no, utiliza genérico y así. Entonces yo llego a un aula donde tenemos, en educación infantil la mayoría tienes un chico solo en el aula y 29 chicas, y yo hablo en femenino porque la mayoría... Entonces las chicas mismas se molestan porque no nombro, digo, ¿y si hablo en masculino cuando solo hay uno? ¿Verdad que ustedes no se molestan? Entonces es una cosa transversal de día a día, de trabajarlo, porque el género no te lo puedes quitar en la puerta de aula, tienes que trabajarlo en todos los contenidos, en todo lo que haces, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces todo eso lleva ya una conciencia, un tener esa, que no es fácil, no es fácil. Entonces... No es fácil porque son muchos siglos de ciertos roles asumidos, y realmente, aunque han habido momentos de avance y retroceso, lo que se ha conseguido mayormente en los últimos años ha sido, en pocas décadas, muchas cosas, ¿no? En un corto espacio de tiempo. Realmente, para desprendernos de ese peso, de esos roles asumidos, tanto nosotras mismas, yo misma a veces hago cosas que luego digo, y mira, y en principio lucho por la igualdad, ¿no? Pero a veces caigo y no sé, pienso que los pilares educativos es lo que falla para que esto siga sucediendo, ¿no? Que el espíritu crítico no se está desarrollando, y que aunque se ha ido consiguiendo cosas, todavía estamos lejos, ¿no? Y ahora pienso que hay más trabas. Y una de las cosas que pienso cuando estaba preguntando qué podemos hacer, pues la base yo creo que es organizarnos como ciudadanas y ciudadanos, y yo creo que con una buena organización, unos objetivos comunes y moviéndonos se pueden conseguir cosas. Porque está claro que con el comienzo de la democracia, que había mucho por lo que luchar, los movimientos vecinales, feministas, de ciudadanos en general, eran muy, muy potentes, ¿no? Y la gente se dejaba la piel. Tú, por ejemplo, que estuviste en esos comienzos con lo de los servicios sociales, los movimientos vecinales en la última etapa del franquismo y ya cuando empezó la democracia eran muy fuertes y consiguieron muchas cosas. Lo que pasa es que como que se ha cubierto lo básico, ya está, se quedó ahí. Y como que a lo mejor nos hemos acomodado un poco. Pero eso que pasa, Ruth, y a las compañeras, yo creo que en su día se los delegó a los responsables, a los políticos, ¿no? Llevar esa misión, pero nosotros tenemos la batuta. Nosotros somos representantes que nos pone el pueblo, nos quita, y tenemos una labor, y administrar un dinero, y administrar los recursos que tenemos, ¿no? Y administrarlo bien.
Yo no soy la ciudad de los pueblos, sabemos cómo trabajamos, conocemos al ciudadano de pie y sabemos las habas que tenemos contadas. No hay más para más nada, aquí no hay, no creo que haya las corrupciones que se está viendo hoy ahí, que nos decepciona a todos, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, lo que se ha logrado en materia de mujer, a través de lo que antes era el centro de mujer, ahora se llama centro de igualdad, todos los programas que se han ido poniendo en marcha y que ahora vemos que están en situación de peligro, ¿no? Y muchos desapareciendo. Un municipio como este no, porque han luchado mucho, pero estos municipios que ya la prioridad no es la mujer y lo han ido quitando, ¿no? Entonces, que sepa, y tú lo decías, Ruth, que la movilización es importante. Son las mujeres de este pueblo, del otro, el que tiene que decir, no, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Esto que ya tengo no me lo van a quitar. Para más y para menos no. Déjame como estoy, déjame como estoy, pero a menos no. Pero no depende del político, ¿vale? El político tenemos también nuestro poder limitado, ¿entiendes? Si no, detrás no tenemos la población que nos apoye. Y tengamos muy claro que uno de nuestros objetivos, en este caso, es luchar por el derecho de la mujer a la normalización. Cuando hay normalización, ya no solo, te hablo a nivel general, no solo de trabajo, sino de la misma sociedad, ¿no? Que yo sí valoro positivamente que cuando una mujer se integra en el campo laboral, no solo tiene una responsabilidad más, sino tiene que mantener la que ya tenía, el doble que el hombre, porque mantener la casa, educar, muchas de la evasión de la responsabilidad de educar del hombre era la mujer, no lo evadían en la mujer, y no solo han tenido que apechugar con eso, sino encima, ahora voy a meterme en el campo laboral y tengo que dar también, y mucho, para que no me dejen menos, ¿no? Para que no me compare, ¿no? Más que el hombre si puedo, para que me deje como estoy. Entonces, esas cosas... Es la mentalidad un poquito que tenemos yo creo que es importante, demostrar siempre, es decir, ¿no? Como estabas comentando. Yo creo que es importante el mensaje a todo el mundo, es decir, que en esta pérdida perdemos todos y todas, hombres y mujeres. Totalmente. Si a la mujer tiene que volver, que ya lo está, ¿no? Está fuera y está dentro, solo al ámbito de lo privado. Claro, al desmantelar todo lo de la ley de dependencia, que no hay derecho tal, te empiezas a asumir el tener que cuidar a tus mayores, cuidar de tus hijos, responsabilidad. Si solo se va a restringir, que ya lo tenemos que hacer, como dice Antonio, ese doble, jornada, triple, cuádruple, que esto que nos pregunta, de, pues soy planchadora, madre, profesora, esto, bueno, pues es real, nos pasa, yo creo que nos pasa, yo diría que a todas las mujeres, ¿no? Entonces, el volver solo al ámbito de lo privado, vamos a vernos perjudicados todos y todas, hombres y mujeres. Esa no es una lucha de hombres contra mujeres, venga, vamos ahora porque ellos tengan... Yo creo que es importante que esa visión se la demos y esa lectura también a la gente, que tenemos que trabajar codo con codo, ¿no? Para que no se sigan perdiendo, o para que esos derechos que tanto nos ha costado no los sigamos perdiendo más. Hombre, lo que está claro es que estamos hablando de una sociedad y la sociedad es 50-50, ¿no? 50%, es decir, hombres y mujeres, esto es una parte de los dos. No es una lucha de un sexo contra el otro. Que es lo que no tenemos que permitir, porque hay veces que también no lo hacen llegar de esa manera, es decir, es como una lucha entre ustedes. No, todo lo contrario. En esto estamos unidos, y como dice Sidi, es decir, es que repercute directamente en beneficio para todos y todas, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos que esto continúe siendo una lucha entre hombres y mujeres, todo lo contrario. Esto es una lucha entre dos por conseguir y mantener lo que estamos aquí reivindicando, que son los derechos que estamos perdiendo. No nos podemos ir de ahí, es decir, estamos perdiendo no podemos permitir que esta ideología de derecha que nos quiere que esto sea una lucha de sexos, no, para nada, para nada. Estamos hablando, vamos mucho más allá. Efectivamente. Eso es importante. Yo un poquito quería lanzar, estamos hablando sobre todo de, no estamos haciendo mucho hincapié, es que parece que estamos retrocediendo, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora mismo? Que es la pregunta, yo creo que la que queremos lanzar sobre todo también a los telespectadores y a las telespectadoras, ¿no? ¿Qué está pasando? Plantearnos qué podemos hacer, pero ¿qué pasa con ese futuro? Yo sobre todo, Ruth, no porque los demás, ¿sabes? Pero no, pero ella tiene esa parte de joven que terminas con los estudios, lo que estaba diciendo un poquito Sidi, ¿no? Esa desidia, esa apatía, ¿para qué estudiar si después es que no tengo ni trabajo, y si tengo trabajo es que voy a ganar es decir, esa visión que tienen los jóvenes, ¿realmente tú crees que le está llevando a eso, a bloquearse y mantenerse en un estado de
ya pasará, o realmente hay un movimiento reivindicativo, porque yo quiero pensar que existe, y yo creo que existe ese momento reivindicativo de la parte de juventud, ¿no? De esa parte joven. Hombre, yo creo que existe de todo un poco. Creo que sí es verdad que también te ves que, bueno, yo he crecido, ¿no? He tenido la oportunidad de estudiar, he podido ir a la universidad, he podido viajar y, bueno, creces también con la idea de que tienes que formarte porque el mercado también está, bueno, tienes que hacerte un hueco dentro de lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, vas creciendo. Yo, bueno, por ejemplo, en mi caso, terminé los estudios, según terminé los estudios empecé a trabajar, luego empezó el tema de la crisis, los recortes, te ves como ya las posibilidades de trabajo son menos, ves como afecta a la sociedad en general, ¿no? Hay un poco de... yo noto como que estamos ahora de capa caída, ¿no? Y que se respira un poco eso, que tú después así como joven estudiante ves que a lo mejor te estás formando mucho, que llega un punto que dices, bueno, no consigo trabajo, sigo formándome, sigo haciendo cursos, un máster, ¿hasta cuándo tengo que parar, no? Si después encima te ves que no estás consiguiendo trabajo, ¿no? Entonces sí creo que está un poco eso, que hay momentos en los que te ves así. A la vez, mucha gente, bueno, muchos jóvenes estamos tomando la decisión de irnos fuera, porque no te quieres quedar aquí, ves que no tienes ya salida, pues te vas fuera. Y bueno, emigras como se hizo en otros tiempos. Es un poco triste porque pienso que ahora mismo se está produciendo como una especie de fuga de cerebros, porque hay mucha gente preparada, somos una generación donde hay mucha gente joven preparada y muchos se están yendo y a veces los mejores profesionales son los primeros que se van. Y por otro lado, también creo que a la vez hay un movimiento reivindicativo y social que también se está dando, ¿no? Que hay como una especie de despertar social, juvenil, que bueno, cuando yo empecé la universidad estaba más dormido y sí he visto que de último pues está ahí. Sí. Creo que es un movimiento muy amplio, que el sistema de funcionamiento que hay ahora, así como está planteado, es difícil organizar a nivel estatal, pero sí creo que hay, y además luego a nivel local hay muchas movilizaciones, ¿no? Lo que sí creo es que lo fundamental es la organización. Y a veces es lo más difícil, organizarte, objetivos comunes y seguir más o menos una línea compartida para poder alcanzar todo eso. Y luego como mujer que he podido disfrutar y tener la oportunidad de tener unos estudios, de tener ciertas libertades que mi madre o mis abuelas no las tuvieron, pues yo sinceramente me niego a seguir perdiendo y me niego a volver atrás, porque por mi parte... Eso no va a suceder, ¿entiendes? Ahí está un punto de inflexión, a mí me parece, ese justo que acaba de tocar Ru. Nosotros cuando éramos jóvenes luchamos por algo que nunca habíamos tenido. Entonces, partíamos de cero, queríamos cortar, queríamos construir una... Pero claro, el momento que está Ru, que están los jóvenes es... Oye, es que me van a quitar lo que ya tengo. Entonces yo tengo mucha esperanza en las personas jóvenes y yo creo que bien, que tendrán problemas como lo tuvimos nosotros y como suelen tener cualquier otro colectivo, problemas para organizarte, pero yo tengo mucha esperanza porque no van a estar dispuestos a que le quiten lo que ya tienen. Y yo creo que ahí esa explosión social va a ser más fuerte. Sí, hay una clave ahí. Yo sí creo, analizando lo que está diciendo Ruth, ¿no? Nosotros que somos otras generaciones tal vez nos privamos de más cosas porque no teníamos y sabíamos a lo que queríamos llegar, a construir. Pero hablamos de cuando antes definía a la población un estado de apatía, a lo mejor de desencanto, ¿no? También hablamos de que los jóvenes no tienen memoria histórica como la tenemos nosotros. Ellos piensan que esto siempre ha existido, siempre ha sido así. Por lo tanto, ellos todavía no saben lo que pueden perder, no saben que nosotros no lo tuvimos y tuvimos que ganárnoslo, y tuvimos que ganar esos derechos, ¿no? O sea, ellos piensan que esto toda su vida, como nacieron con estos derechos adquiridos, ha habido siempre en España, en esta España, las dos Españas, la España negra, la España de la inmundicia, y esta España, creo que una España más moderna, más europea, ¿no? Entonces, claro, ellos no se dan cuenta que lo que antes no había puede volver a pasar. Yo pienso que siempre España ha estado bien, ha tenido el nivel de confort que han tenido, ha tenido más accesibilidad al estudio que nosotros antes. ¿Quién estudiaba? Los hijos de papá y mamá, los machos porque podía ir a un seminario y ahí de cura podía hacer algo. Y las mujeres no podían estudiar.
hoy la posibilidad de que muchas mujeres, más que hombres, estudien incluso. De hecho, la universidad se por ve, ejemplo, ¿no? lo que tú acabas de decir de que no se... a ver, que piensan que no vamos a volver atrás, a lo mejor los jóvenes, porque no tenemos esa idea. Yo creo que ya se está volviendo atrás, que ya la oportunidad esta ya se está viendo limitada a la hora de estudiar, por ejemplo, mujeres, hombres, ya hay familias que se lo plantean, que no está siendo ya tan fácil el acceder a la educación, ¿no? Pienso que no queda tan lejos eso, que ya lo estamos empezando a ver y realmente creo que hay que despertar y ser conscientes de que hay que ponerse las pilas y moverse, porque no queda tan lejos, es que ya está pasando, o yo lo veo así. Y si ya está pasando, ¿qué nos espera, no sé, de aquí al año próximo? Porque como los cambios son aquí en cuestión de meses, ¿no? De hoy para mañana ya nos borran tantos derechos. Venga, a ver, el viernes que viene quitamos otros tantos, ¿no? Entonces pienso que hay que... Esto es un puzzle que se vira boca abajo y todas las piezas se están desperdigando, ¿no? Entonces creo que todos los agentes sociales, toda la gente que en sociedad estamos implicados en esto, estamos un poco caóticos. ¿Por dónde empezamos? Y ahora si este puzzle se vira boca abajo, ¿por dónde vamos a ordenar de nuevo? ¿Por dónde empezamos? Porque ya no saben por dónde tiran, qué medidas están tomando, ¿no? Yo sí creo que en este caso lo he vivido nosotros en el instituto, ¿no? De gente joven, mujeres, chicas, que dan lástima, ¿no? Porque dice, Antonio, he tenido que dejar la carrera media porque no me puedo pagar ya la matrícula. Y tengo que hacer un ciclo superior. Cada Qué vez más. triste. Muchísimo. Tener que retroceder hasta ahí, ¿no? Con personas y sobre tus metas, ¿no? ¿Entiendes? Y es un tema económico, las familias se han empobrecido muchísimo. Yo sí me cabro mucho con mis hijos y ustedes han tenido lo que han querido, ¿no? Es verdad que conmigo, soy un guardia civil en mi casa para que se lo gane, pero bueno, han tenido lo que yo no tuve, esas privaciones que no tuve. Nosotros, compadre, estuvo una época de, yo llamo Belle Époque, ¿no? Esa Belle Époque ya no es tan bella, ¿no? Entonces, ellos se están dando, mis hijos se dan cuenta, dice, papá, pero es que tengo un compañero que no come hoy, o tengo un compañera que me ha pedido si le pago un bocadillo. Pues ahí están, esas son las medidas que se están restringiendo y cómo el estilo de vida que teníamos está siendo perjudicado, ¿no? Efectivamente. Pero yo me quedo un poco con lo que estaba diciendo Ruth, es decir, Claro. tenemos que, la suerte que tenemos como dos generaciones, ¿no? Esa generación, como también decía Sidi, ¿no? De luchadora por algo que no sabíamos y esa, pues esa parte de que seguimos luchando, esos jóvenes que dicen, no, es que a mí me han dado todo, pero es que no quiero que me quiten nada de esto. Es decir, tenemos esa visión, por lo tanto, complementado sería lo perfecto, que es lo que tenemos que hacer, porque sí es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, que le dimos demasiadas cosas, a lo mejor esas carencias que yo no quería, ¿sabes? Que yo tuve, no quiero que mis hijos y mis Porque hijas lo tengan. pensamos que no íbamos a volver atrás. Efectivamente, efectivamente, pues ahora es el momento de concienciar, ¿no? Que es un poco el objetivo que aquí queremos lanzar, concienciar y decir, no, es decir, hacia atrás no nos lo podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es plantarnos y decir, no, hacia adelante. Yo No sí rompo una mantenernos- lanza en que los jóvenes de hoy tienen algo que nosotros no tuvimos. Maneja una información Efectivamente. maravillosa que nosotros no tuvimos, éramos más ignorantes en ese sentido. Y íbamos, era con esto de el sello horror, íbamos haciendo cosas a ver lo que salía, ¿no? Ellos no, ellos tienen, yo creo que son generaciones más jóvenes que están mucho mejores preparados que nosotros, que yo sí creo que tiene espíritu crítico, lo que hay que volvérselo a despertar un poco, que tiene que aprender y tiene en sus manos una herramienta que nosotros no tuvimos. Y yo creo que los jóvenes de hoy, cuando se pongan, y se están poniendo ya, como decía Ruth, van a ser muchos mejores dirigentes de un país que nosotros lo hemos sido hasta ahora, que va a ser el futuro, ¿no? Sí, yo sigo diciendo que tenemos que ser optimistas. Optimistas, Lo digo claro. porque llevamos muchísimos años trabajando con gente y siempre ha habido gente pues lo típico, gente que se implica, gente que no se implica, a jóvenes más reivindicativos. Entonces yo creo en los jóvenes, ¿no? Creo en las personas jóvenes porque trabajamos con ellos día a día y con un poquito de nada, es decir, el poder trabajar con ellos, quizás no hemos olvidado nuestras generaciones, no hemos dedicado más a compensar todas aquellas carencias que tuvimos en lo material, sin embargo, en esa parte educativa, de educación en valores, quizás nos hemos adormilado un poco, pero nunca es tarde. Y yo lo digo porque con poquito que hacemos desde el aula, de trabajo, de ir tomando conciencia de pequeñitas cosas, desde eso que dije yo, de no tener servicio sanitario en salud sexual,
a otras cuestiones, desde la abuela que no pueda tener el servicio de dependencia, etcétera, etcétera. Con esas pequeñitas cosas ya la gente comienza y veo como enseguida es como cuando metemos una pastilla efervescente y empieza tal, esa pastilla que está ahí pero que la metes en agua empieza a ebullir. Pues para mí eso, con los jóvenes, yo creo muchísimo que sí, cuando se le ponga a esa pastillita que está dormilada y le echemos el agua, la explosión va a ser muy fuerte, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo me encanta... Y lo vivo día a día. Efectivamente, es que es la visión de que ustedes lo están viviendo, es decir, por eso no queremos quedarnos con la visión de que esto no hay salida, no, si hay salida, lo que estábamos comentando, es decir, hay que ser optimista y hay que empezar a ver esto como realmente vamos a quitarnos las gafas oscuras que nos las están poniendo. Claro. Y vamos a ponernos las gafas de vistas que necesitamos para ver bien y para dirigir todo esto, ¿no? Y creo que hay que ser optimistas y sobre todo ser conscientes realmente del poder que como ciudadanos tenemos y que no lo estamos utilizando porque no lo estamos manejando y no somos conscientes porque a veces no voy porque no creo que se consiga nada con esto, con lo otro, está un poco sea, pero no es así. Las grandes cosas en la historia de la humanidad se han conseguido moviéndose, con movilizaciones, con revoluciones sociales. Yo creo que hoy las plataformas que hay de reivindicación de derechos, ¿no? Contra la globalización, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, algo más cerca de nosotros, una Europa a varias velocidades, ¿no? Donde se presta mucho más atención al tema económico que a todos estos derechos sociales, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo creo que hay países que ahora están empobrecidos y que tienen detrás de sí una historia, una enorme historia que contar. Te hablo de Grecia, Portugal, ¿entiendes? Y que se vean ahora tan empobrecidos porque aquí el tema económico, el poder económico es el que manda, ¿no? Entonces también hay que ser crítico con eso, hay que ser crítico con nuestros políticos, no solo dentro de nuestra ciudad, de nuestro país, sino también con Europa. Yo no te hablo fuera, te hablo de Europa ahora. Si queremos ser un continente donde hace tiempo que estamos luchando por derribar barreras y fronteras, ¿no? Que la frontera tiene que ser en todo el sentido, en todos los ámbitos, ¿no? Y el ámbito de las políticas sociales más. Lo que no se puede decir ahora, que vengan los señores de negro, o la troika, como le llaman. No, deje usted las políticas sociales y yo quiero que usted reduzca lo más que pueda porque me tiene que pagar los bancos, ¿no? Entonces, eso me decepciona un poco de Europa, me decepciona muchísimo de los políticos europeos que sin perder estos derechos, ¿no? Efectivamente. Otra de las cosas que ha ido comentando mucho Sidi a lo largo de la tertulia esta, porque más que esto es una mesa, bueno, de mesa nada, pero bueno, esta tertulia un poquito, ¿no? Tenemos chiquitita, pero la tenemos. En el salón de casa. Efectivamente, por el salón de casa, un poquito lo que estaba diciendo en la parte afectivo-sexual, la parte de que, ¿no? Como cada vez nos están poniendo más pega, las leyes del aborto, como antes comentaba, que cada vez están... ¿Tú crees que todo eso, de alguna manera, está claro que hay retrocesos y demás, pero qué es lo que realmente quieren llegar con todo esto? Es decir, a esa visión de mujer, tienes que tener hijos, porque si no vas en contra de la sociedad y tienes que seguir cuidando. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí tenemos a Gallardón intentando echar abajo la ley de salud sexual y reproductiva, como decía, mal llamada del aborto, donde quieren quitar el artículo que hace alusión a la malformación, de que podamos hasta las 22 semanas, en caso de malformación puedes abortar, o hasta las 14, que cualquier mujer es libre para poder decidir. Nos quieren cortar la libertad de que nosotras decidamos. Entonces, cuando alguien te cuestiona sobre eso, digo, bueno, yo no estoy... La libertad de que cada cual pueda decidir si quiero o no quiero tener un hijo, que sea una elección libre, pero que sea una elección libre dentro de... cumpliendo todo el mundo su parte, es decir, oye, que hayan programas de asesoramiento, que haya los servicios sanitarios, los servicios educativos, etcétera, etcétera, que ya dice la ley, y que yo como mujer pueda decidir, o cualquier mujer puede decidir libremente. Es decir, entonces Gallardón nos quiere cortar esa libertad y tengamos mucho, mucho cuidado. Entonces, y incluso va más allá, es decir, que quiere eliminar incluso hasta el poder abortar en caso de malformación del feto, o por peligro en la mujer, ¿no?
Eso, junto con la ley de conciliación de vida laboral, familiar, perdón, todo, tenemos que tener claro que, bueno, que todos esos logros que nos ha costado muchísimo, no podemos permitir que nos lo... Y tenemos que salir, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a la calle, tenemos que... reivindicar. Pero partiendo de esa concienciación, de ese poquito a poco, ¿no? Muchas cosas, aparte de decir de revoluciones y demás, como decía muy bien en Ruth, muchos logros se han logrado por pequeñitas cosas. En Estados Unidos comenzó el tema de la igualdad negros y blancos por una mujer que no quería ceder su puesto en la guagua a un blanco. Entonces, pequeñitas cosas también hacen mucho, mucho. Totalmente. Es que de hecho la visión que queremos dar es esa, es decir, que no tenemos que ir a grandes porque es lo que decía un poco Ruth. Total, es que ¿qué voy a decir? ¿Para qué voy si no vamos a conseguir nada? No, es todo lo contrario, es decir, ese pequeño empujón va a valer muchísimo. Esto como de granito a granito vamos a formar pues realmente toda una montaña, ¿no? Yo sobre todo quería hacer mención, porque durante todo el programa hemos estado hablando de la pérdida de derechos, que tenemos que seguir reivindicando. Para ello quiero también comentar el lacito negro que tenemos, es decir, está claro que el lazo siempre ha sido el Día de la Mujer, ese lazo malva, ¿no?, de recordar, pero sí es cierto que estamos como ese sentimiento de pena, de pérdida, ¿no?, como ese, Antonio también lo tiene que tener, ¿no?, el sentimiento de duelo, ¿no?, de que estamos perdiendo y no estamos aceptando todavía esa realidad, ¿no?, y no queremos aceptarla. Entonces, por eso el lazo negro de que queremos estar, este sentimiento de pérdida, pero a la vez reivindicativo. No sé con qué color podríamos poner el momento reivindicativo, seguro que nos inventaremos. Lloraremos por la pérdida, pero no vamos a resignar, ¿no? De resignadas nada. De resignadas nada, sino un poco la sensación de tenemos que seguir luchando con esto. Es un compromiso de todos y todas, y sobre todo la parte de que, aunque sí es cierto que la mujer está quedando a veces, ¿no?, con toda esta ideología, como decía Antonio, a lo mejor relegada a un segundo plano, no la aceptamos. Segundo plano no tenemos un primer plano a la par y que tenemos que seguir con ese plano, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo de esta charla es sobre todo de transmitirnos vuestras ideas, ¿no?, este sentimiento que todos y todas han tenido, es decir, yo creo que se ha palpado, y sobre todo me quedo con esa parte reivindicativa y positiva, así, sobre todo, ¿no?, y Ruth, ¿no?, de podemos, y esto nada más que es un punto de inflexión. Podemos como, y debemos. Efectivamente, como subimos vale, tenemos un freno a mano puesto, ¿no?, porque ¿qué está pasando? Pero vamos a quitar el freno a mano y a seguir hacia adelante, porque no nos lo vamos a permitir. Nuestro eslogan debe ser podemos y debemos. Tenemos el... Efectivamente. Nada, yo ya es que el directo tiene esto, ya casi es la hora, a mí se me ha ido volando, la verdad. Darle las gracias por todo, porque yo creo que se ha conseguido ese objetivo, es decir, no nos podemos quedar con esto. Creo que tenemos buena base, yo creo mucho en el profesorado totalmente, de que tenemos que educar y coeducar, y lo que decíamos antes, no solo somos profesores o somos profesionales, sino también somos madres, somos padres, somos tíos, tías, y demás. Es decir, la coeducación tiene que estar ahí, y eso es lo que tenemos que seguir de manera transversal formando, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y que yo creo que la próxima vez les voy a rescatar otra vez, no se crean que ese llamamiento y esa rápida respuesta va a servir para mucho. Para ello. Bueno, pues gracias a todas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, y espero que de alguna manera esto les haya llegado, sobre todo es el objetivo, y seguir pensando que hoy, este día de conmemoración, porque quiero dejar claro que no es de celebración, porque todavía nos dicen felicidades, no, más que felicidades yo les invito a decir ánimo, y seguimos en esta lucha todos y todas, que nos queda, ahora mismo yo creo que es el momento de, ha habido a lo mejor una caída, pues levantarnos y seguir hacia adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas, y muy buenas noches.